Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es José Feijó y en el día de hoy vamos a hablar de la clase de ultrasonido abdominal para los alumnos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Aprovecho para presentarles a todos los instructores que componen Azaruk Sono Academy y que se encuentran en distintas partes del mundo apoyándonos en la enseñanza del ultrasonido. Bueno, ecografía abdominal, modalidad POCUS, es decir, al lado de la cama del paciente, como complemento del examen físico y como extensión del examen físico convencional, como parte de lo que nosotros llamamos el quinto pilar del examen físico, que es la insonación, la podemos realizar con distintos transductores, ¿sí? Ustedes se preguntarán cuáles son los transductores que son adecuados para abdomen. Bueno, yo les podría decir que cualquiera de los que vemos en la pantalla, menos el lineal, que es el que está en el centro. Incluso el intracavitario, que normalmente se utiliza para hacer ecografía transvaginal o transrectal prostática, también puede ser utilizado para realizar una exploración abdominal a través de la pared abdominal, ¿sí? Ya que es muy parecido al último, que es el traductor microconvexo, solo que montado en una guía telescópica para poder ser introducido en orificios naturales. El convexo es el traductor que más frecuentemente usamos y asociamos al ultrasonido abdominal. Y por último, el traductor sectorial, que normalmente se utiliza para ecocardiografía, pero que puede llegar a ser muy útil, ya que está preparado para insonar entre las costillas y cuando el paciente está muy distendido y tiene mucho gas abdominal, este traductor suele ser adecuado, ya que podemos insonar en los flancos entre las costillas a través de órganos sólidos como el hígado o el vaso, que nos ofician de ventana acústica para poder ver estos órganos, los riñones y hasta a veces otros órganos como la vena cava y la aorta. Bien, pero lo ideal y lo más frecuente es tener este tipo de traductores, ¿sí? El traductor convexo y el traductor sectorial. Esto es lo que más vamos a utilizar, lo que solemos usar con mucha mayor frecuencia. Bien, para hacer un ultrasonido abdominal, lo ideal es tener un ayuno de 6 horas, ¿sí? Y es como hacer muchas ecografías chiquitas. Vamos a hacer ultrasonido del páncreas y las vías biliares, ultrasonido del abdomen, ultrasonido de la vesícula, ultrasonido de los riñones, del vaso y de la aorta. La ecografía abdominal no tiene una sola forma de realizarse, sino que puede adoptar múltiples modalidades. El ultrasonido abdominal lo podemos hacer en el trauma en modalidad FAST, donde podemos realizar un protocolo destinado a visualizar si hay líquido libre en el abdomen, o su versión extendida, el FASTE, que también incluye en el diagnóstico el diagnóstico del neumotórax, ¿no? Evidenciado por la ausencia de deslizamiento pleural, eso lo vamos a ver en pulmón. Ecografía hepatobiliopancreática, por ejemplo, en el paciente con ictericia o con un dolor abdominal localizado en el hipocondrio derecho, ¿sí? Y de esta manera también podemos llegar a hacer ultrasonido dirigido a la problemática del paciente. Si el paciente tiene, por ejemplo, una hernia abdominal, nosotros vamos a ir a ver la pared abdominal. Si el paciente tiene un dolor exquisito en la fosa ilíaca derecha, vamos a ir a ver ese sector para tratar de diagnosticar o descartar una apendicitis, ¿sí? Lo mismo en el caso de ventraciones, ¿sí? Bien, quiere decir que el ultrasonido abdominal lo podemos dirigir, ¿sí? No tiene necesariamente un orden en particular. Bueno, ¿cuál es el rol de, el ultrasonido abdominal en la emergencia o en el paciente que esté internado? Es decir, ese ultrasonido abdominal que se hace al lado de la cama del paciente en esta modalidad POCUS, que no es un estudio que hace un imagenólogo programado en un consultorio, sino que se utiliza como extensión del examen físico. Esta modalidad de trabajo incluye, como decíamos, todos estos órganos que vemos aquí listados, ¿no? Para eso les traemos esta publicación que nos resultó bastante interesante porque
los puede enunciar todos en un listado, ¿no? Fíjense que es un poco lo que nombrábamos recién. Hígado, vesícula, páncreas, riñones, vaso, intestino, ¿no? También se pueden ver algunas cosas, aorta, apéndice, en algunos casos particulares donde el médico está entrenado en verlo, vejiga, útero y anexos en el caso de la mujer, ovarios y líquido libre intraabdominal. Y fíjense que en este ultrasonido abdominal hecho por el médico generalista, que lo denominaron POCAS, ¿sí? Que significa Point of Care Abdominal Ultrasonography, comparado con radiólogos, ¿no? Pareciera ser bastante similar tanto el hallazgo positivo de patologías como las regiones no evaluadas porque resultaban poco relevantes para la patología del paciente. Entonces, parece ser que esta modalidad de realizar ultrasonido tiene en la bibliografía un sustento eh, que comparativamente con la gente que hace ultrasonido todos los días de su vida y tiene una formación especial, parecería ser bastante similar. Solo esta, ¿no? Solo el ultrasonido abdominal. Quizás habría que entrenarse en cada modalidad de POCUS para poder realizar un examen físico más completo, ¿no? ¿Cómo suelo hacer yo la exploración? En este orden. Empiezo por el epigastrio, sigo por el hipocondrio derecho, flanco derecho, hipogastrio, cuadrante superior izquierdo y termino en la región periumbilical. Pero ustedes pueden darle el orden que quieran mientras hagan siempre lo mismo, como para no olvidarse ni saltarse ningún paso, a menos que vayan a hacer un estudio dirigido en el cual solamente consideraríamos los primeros dos pasos, ¿verdad? Bien. Para ver la vesícula es asiento frecuente de patología, es uno de los órganos que más fácilmente se puede ver, ya que es un órgano voluminoso con contenido líquido y se encuentra en íntimo contacto, a veces con la pared abdominal anterior, a veces con el hígado. Cualquiera de los dos nos puede oficiar de ventana acústica. El hígado lo podemos ver desde la región subcostal, ¿sí? O a través del hígado desde la región intercostal. La vesícula frecuentemente presenta litiasis. Las litiasis se ven dentro de la vesícula, son brillantes y perecogénicas y tienen la característica de tener sombra acústica posterior y movilizarse con los cambios de decúbito, ¿sí? La colecistitis es una de las patologías en las cuales tenemos que tener un cierto grado de sospecha, ya que al ser un órgano profundo, muchas veces pasa desapercibida, ¿sí? Recibimos el paciente con fiebre, los focos más frecuentes siempre son el foco respiratorio, el foco urinario, ¿sí? Y aquellos que dan síntomas, ¿no? En algún lado, la colecistitis suele dar síntomas más frecuentemente en el paciente con ventilación mecánica. Es difícil sospecharla porque no tiene el dolor abdominal, no puede manifestar, ¿sí? Y en estos pacientes encontraríamos cálculos impactados, engrosamiento de la pared como signo de inflamación, líquido libre perivesicular y Murphy ecográfico positivo. ¿Qué es el Murphy ecográfico positivo? Bueno, es muy parecido al Murphy manual que realizamos durante el examen físico convencional, donde al acompañar con una leve compresión el movimiento de la pared abdominal en la región subcostal, el dolor ocasionado en esta región detiene la inspiración, ¿no? Bueno, en el caso del Murphy ecográfico es lo mismo, pero con el traductor de ultrasonido ubicado exquisitamente sobre la vesícula. ¿Por qué? Porque la podemos ver, ¿sí? Bien. Colecistitis, entonces algunos ejemplos de pared engrosada, acá donde se muestra la pared distal en la imagen de la izquierda, ¿sí? Fíjense, vemos cálculos impactados en el bacinete, en este caso, con algunas otras litiasis que dan su sombra acústica posterior, y en la imagen de la derecha vemos un poquito de líquido libre en el casquete con barro biliar con la presencia de sombra acústica posterior en ese barro biliar que está delatando la presencia de litiasis calcificadas, ¿sí? Y engrosamiento de la pared vesicular. Entonces esto es lo que vamos a buscar.
Tener en cuenta que hay otras enfermedades que ocasionan la presencia de líquido libre perivesicular, ¿no? Como la insuficiencia cardíaca o la cirrosis hepática. Eh, entonces, no todo líquido libre perivesicular es colecistitis. Siempre tenemos que prestar atención al engrosamiento de la pared, al tamaño de la vesícula, es muy importante el tamaño de la vesícula, y la presencia o no de litiasis. ¿Sí? El hígado es otro órgano que podemos ver fácilmente con ultrasonido para obtener más información del examen físico. Es una manera muy precisa para medir el hígado. Normalmente el hígado tiene que tener 13 a 17 centímetros, y la forma de medirlo es en la línea axilar anterior en el eje longitudinal del órgano. ¿Sí? En el hígado vamos a poder ver lesiones difusas y lesiones focales. Las lesiones difusas, es decir, que afectan a todo el órgano, son la esteatosis y la cirrosis, y las lesiones focales, en general, los tumores que suelen encontrarse también. La cirrosis tiene características muy particulares. En general, como extensión del examen físico, muchas veces nos permite sospechar o identificar signos específicos de cirrosis en un paciente que quizás no tenía el diagnóstico todavía. ¿Sí? Vemos el hígado de un tamaño disminuido, bien chiquitito, con una superficie nodular, una coestructura de grano grueso con ecos en su interior y la presencia de líquido libre. Hay otras alteraciones que también podemos encontrar, como por ejemplo la esplenomegalia, ¿sí? Podemos encontrar disminución de las velocidades de flujo en la porta. Eso requiere un poquito más de experiencia para poder verlo. Pero esta es la típica imagen de una cirrosis, ¿no? Veo el hígado chiquitito, nodular, con ecoestructura de grano grueso y líquido libre, ¿sí? En este caso, en toda la cavidad abdominal, rodeando todo el hígado, ¿sí? Es bastante característico. Bueno, otra imagen, la imagen de líquido libre en relación con una cirrosis hepática, nos permite hacer una visualización con mucho detalle de los órganos abdominales, ya que el líquido es un conductor del ultrasonido por excelencia. ¿Sí? Acá tenemos una imagen de una vesícula engrosada. Fíjense acá, si bien tengo un hígado pequeño, con nodularidad que parece cirrótico, con líquido libre, en este caso esta vesícula no parece tan inocente ya que tiene engrosamiento de la pared, ¿verdad? Entonces tener en cuenta no solamente el líquido libre, sino otras cuestiones. Bueno, este es un caso también de abscesos hepáticos, un paciente que ingresó por fiebre y cuyo diagnóstico inicial había sido infección urinaria, que tenía un sedimento patológico, y en el examen POCUS abdominal encontramos estas imágenes que terminamos drenando y eran abscesos hepáticos y eran la causa de la fiebre. ¿Sí? Entonces el líquido libre, el POCUS abdominal amplía el abanico de diagnósticos que podemos realizar. Este es otro caso, ¿no? Donde tuvimos una colección perihepática en un posquirúrgico alejado de una cirugía abdominal, ¿sí? De una peritonitis fecal que coleccionó por sobre el hígado. Bueno, este paciente se llevó a quirófano y se operó, obviamente. Bien. En cuanto a la anatomía ecográfica del hígado, es importante diferenciar las venas suprahepáticas. Las venas suprahepáticas se encuentran cerca del domo diafragmático, tiene el número de tres, confluyen en la región posterior del hígado, en la vena cava inferior, ¿sí? Y tienen esta característica, ¿no? Como si fuera una pata de gallo o una pata de ave, abierto hacia los extremos y confluyendo en la vena cava, y además tiene la característica de que la pared no se delimita muy bien, ¿sí? Y eso lo hace contrastar con los otros vasos hepáticos que son importantes, eh, como por ejemplo la porta. Fíjense que la porta tiene la pared mucho más ecogénica, ¿sí? Mucho más brillante y se divide en forma de T, con lo cual es mucho más fácil de identificar. ¿Sí? Estos dos vasos hay que saber diferenciarlos, ya que son los que nos dividen al hígado en sus segmentos, ¿no? Las suprahepáticas cortan el hígado de arriba para abajo en tres sectores y las porta cortan el hígado en forma horizontal, ¿sí? Si lo vemos desde otras vistas, vamos a poder notar esta situación.
Bueno, el Doppler muchas veces nos puede ayudar para diferenciar la vena suprahepática de la vena porta, ¿sí? Además, nos da información acerca de algunas patologías, de la sobrecarga hídrica en los pacientes internados o en los pacientes con enfermedades cardíacas. Esta es la típica forma de la onda de flujo en una vena suprahepática que tiene algunos componentes de los cuales se van a ir alterando dependiendo de la patología. Y lo mismo la vena porta. La vena porta, fíjense que tiene un patrón de flujo continuo bastante distinto del patrón de flujo en las suprahepáticas, ¿sí? Y que también van a presentar sus alteraciones características durante la patología, dependiendo cuál sea. En el caso de la arteria hepática, de la misma manera, tiene una onda de flujo de tipo arterial que tiene sus características que le son propias y las alteraciones propias también de cada patología. Dentro de lo que es este ultrasonido abdominal, vamos a visualizar los riñones. Los riñones los vamos a visualizar desde la pared abdominal anterior y desde las ventanas intercostales. Los vamos a ver como dos discos aplanados, que en el centro tienen una ecogenicidad. Esa ecogenicidad central es el seno renal, ¿sí? Y luego el parénquima, que es hipoecogénico respecto del hígado, ¿no? Es muy frecuente ver el hígado y el riñón derecho juntos, así que comparamos sus ecogenicidades y en general el parénquima renal tiene una ecogenicidad menor que la del hígado. El riñón tiene una superficie lisa, ¿sí? Es hipoecogénico, como decíamos respecto del hígado, y va a tener distribuidas a lo largo del parénquima las pirámides renales, que son imágenes hipoecogénicas de forma triangular, ¿sí? La cápsula y el seno renal son ecogénicos, siempre, es decir, el centro del riñón es ecogénico y la cápsula que lo rodea también, ¿sí? El riñón lo vamos a poder medir, ¿no? Es una de las ventajas del ultrasonido asociado al examen físico. Esto no lo podemos hacer con las manos, ¿sí? El riñón lo medimos tanto en el eje longitudinal de polo a polo como en los ejes lateral y antero-posterior, ¿sí? La medida del riñón va a estar en relación con la talla del paciente. En los riñones podemos llegar a detectar algunas enfermedades frecuentes y graves que muchas veces nos obligan a tomar conducta en el momento, como la uronefrosis o hidronefrosis. Todas son sinónimos las dos y representan obstrucción del sistema colector. Bien, la hidronefrosis, ¿cómo me voy a dar cuenta que existe? Bueno, porque el seno renal en vez de estar blanco se pone negro. ¿Sí? Y de esa manera yo ya sé que el sistema colector está obstruido. Todo lo que es negro, ¿sí? Anecogénico con refuerzo acústico posterior, es líquido y si eso lo veo en el seno renal, reemplazando la ecogenicidad característica, muy probablemente esté representando una obstrucción del sistema colector. La obstrucción del sistema colector la podemos dividir en grados. Grado uno cuando tenemos una muy leve dilatación, ¿no? Que incluso puede ser fisiológica en la poliuria relacionada con la diabetes o durante el embarazo, ¿sí? Este, Grado 2 cuando hay una dilatación leve, donde lo único que veo es el sector proximal del seno renal. Grado 3 cuando ya tiene arborizaciones y grado 4 cuando adelgaza la corteza renal y presenta lobulaciones, estas lobulaciones características, ¿no? Bueno, acá tenemos una imagen de un seno renal dilatado, en lo que podríamos definir como un grado 3, ¿sí? Acá lo mismo, un grado 3, ¿no? Está lobulado, pero no está adelgazada la corteza, ¿sí? Y es de buena práctica siempre activar el cajón de Doppler para constatar la ausencia de flujo, ya que hay algunos pacientes que tienen la vasculatura renal muy desarrollada y pueden simular una imagen de uronefrosis cuando en realidad es la vasculatura renal que está desarrollada. Los cálculos renales también son una patología frecuente de hallar. Se ve como igual que los cálculos de la vesícula, como imágenes ecogénicas con sombra acústica posterior. Hay que tener en cuenta que dependiendo del equipo que nosotros tenemos, podemos llegar a ver cálculos en general mayores a 5 milímetros,
¿sí? Hay que buscar esos elementos ecogénicos con sombra acústica posterior. Otro de las ventajas del análisis POCUS, de la utilización del POCUS como ampliación del examen físico, es que podemos consignar en el mismo momento la medición de la corteza y el parénquima renal. La corteza la vamos a ver entre la base de la pirámide renal y la superficie del órgano, y el parénquima renal se va a medir desde la superficie del órgano hasta la ecogenicidad central del seno renal, ¿sí? El valor normal de la corteza es aproximadamente 1 centímetro y nos va a permitir identificar, ¿no?, aquellos pacientes que tienen una atrofia renal. Fíjense, este paciente es todo seno renal ecogénico, porque tiene la corteza y el parénquima renal atrófico, ¿no? Vaya uno a saber por qué, no tenemos el diagnóstico, pero ya tenemos un datito más. La pionefrosis es la última etapa de la obstrucción de la vía urinaria, donde esa colección líquida se infecta y permite visualizar dentro de esos grandes lóbulos en los cuales se convierte la pelvis renal, permite visualizar material ecogénico. Esta es una enfermedad grave, ¿no? Fíjense, acá vemos material ecogénico, en la imagen de la derecha también. Esta es una enfermedad grave. En general son pacientes que están sépticos, ¿sí?, o que tienen claros signos de infección. Y lo mismo que la colecistitis en el paciente ventilado, muchas veces hay que sospecharla porque no resulta evidente al paciente no poder referir ningún tipo de síntoma. La vejiga la podemos evaluar muy bien con ultrasonido abdominal, ya que es un órgano que cuando está lleno, cuando está replesionado, toma contacto con la pared abdominal anterior, y al tener líquido en su interior nos permite verlo muy, muy bien. Los beneficios del ultrasonido vesical es determinar el volumen de la vejiga sin invadir el paciente, es muy fácil y reproducible, y además nos permite controlar el posicionamiento de una sonda vesical. Lo vamos a hacer en general con el traductor convexo, ya que no tenemos ninguna parte ósea que se interponga con la onda de ultrasonido. El volumen lo vamos a medir tomando las medidas de los tres ejes. En el corte longitudinal vamos a tomar una medida oblicua, y en el corte transversal vamos a tomar la medida anteroposterior y laterolateral. Con esto vamos a calcular el volumen urinario, ¿sí?, multiplicando los tres valores por una constante que es 0,5, que nos da el volumen del trapezoide, que es la forma de la vejiga. Y por último, las unidades, ¿no? Centímetros por centímetro son centímetros cúbicos. El resultado lo voy a obtener en mililitros, ¿sí? Las litiasis también son frecuentes en la vejiga. Pueden adoptar distintos tamaños, a veces son muy voluminosas. Fíjense este caso, ¿sí? Una litiasis que encontramos en un paciente de 54 milímetros, es decir, la litiasis tiene probablemente el tamaño de una pelota de ping-pong, ¿no? Una litiasis enorme que se veía muy bien en la vejiga. Otro de los elementos que podemos ver en la vejiga son sedimento, ¿sí? El sedimento en general es sangre. Fíjense acá esta imagen, donde vemos un nivel en el fondo de la vejiga que es sangre, y un tumor, ¿sí?, que queda en evidencia porque está adherido a la pared y además tiene Doppler en su interior, que es el que está produciendo el sangrado. Una de las imágenes que tenemos que tener muy presentes es la imagen de un balón de la sonda, porque es una de las imágenes que más buscamos, ¿no? Nosotros sondamos un paciente, puede estar evacuando orina por esa sonda o no. En el caso que no esté evacuando, me va a quedar la duda si está bien colocada la sonda o si está tapada. Entonces puedo colocar el transductor en la región del hipogastrio. Con una leve inclinación voy a ver la vejiga y el balón en su interior. Y bueno, si no tiene líquido alrededor, significa que esa sonda está permeable, simplemente el paciente no está produciendo orina, y además que la vejiga está bien colocada. La sonda está bien colocada en la vejiga. Así que tiene gran utilidad.
Otro de los órganos que vamos a ver en el ultrasonido abdominal es la arteria aorta. La arteria aorta a veces no es tan fácil de ver, ya que tiene una disposición más bien retroperitoneal, entonces está cubierta por órganos huecos, ¿sí? A veces tengo que generar un poquito de compresión para poder dispersar el aire del intestino y obtener una buena imagen, y la voy a explorar en el centro del abdomen, un poquito tirado a la izquierda, ¿sí? Tanto en los ejes, en el eje longitudinal como en los ejes transversales. La aorta se va a ver como una estructura tubular, pulsátil, con pared gruesa, irregular, ecogénica, ¿sí? Ubicada a la izquierda de la columna y pulsátil, ¿sí? Pulsa. Eh, la patología que vamos a poder encontrar o sobre la cual vamos a poder tener información en lo que es ultrasonido de la aorta es el aneurisma, que es la dilatación localizada de una de las partes de la arteria, y se considera presente en el adulto cuando la aorta es mayor a 30 milímetros o duplica el diámetro del segmento adyacente, ¿sí? La enorme mayoría son infrarrenales, así que muy atentos a este, a ese segmento de la aorta. En cuanto a los aneurismas, los vamos a medir en el eje transversal y vamos a tener en cuenta los aneurismas suelen tener trombos murales y los vamos a medir desde los bordes externos del vaso en cuestión. ¿Sí? Otro de las patologías es la disección aórtica, ¿sí? Fíjense, esta paciente este, que tuvimos hace un año aproximadamente, ¿no? Donde se observa la aorta como una imagen tubular profunda por detrás del hígado, ¿sí? Y acá las referencias, la rayita verde sería el flap de disección, ¿no? Una paciente que había entrado con síntomas de dolor abdominal que nos hizo sospechar la patología y justamente la encontramos. Y al aplicar Doppler en el corte transversal, vemos el signo del yin y del yang, ¿no? Bueno, toda esta información podemos obtener utilizando un POCUS abdominal. Esto es lo básico, esto es lo que hay que empezar a practicar, ir reconociendo las estructuras y la patología va a ir apareciendo sola. Así que bueno, muchas gracias este, por, por su atención y esperamos verlos pronto. Un saludo.